recuerdo cuando comenzó el tiempo aquí. Arriba, no existía de esta forma. No pesaba. No avanzaba. No se arrastraba como lo hace ahora sobre mí, segundo a segundo, obligándome a sentir cada instante como una herida que no cierra. Aquí sí. Aquí todo duele. Yo elegí caer. Nadie me empujó. Nadie me castigó. Nadie me expulsó del cielo. Fui yo. Porque quise entenderlos. A ustedes. Desde lo alto los observé durante lo que para mí no era tiempo. Los vi nacer, equivocarse, amar, destruirse, y aún así seguir adelante. Había algo en ustedes que nosotros no teníamos. Algo que no debía desear. Pero lo hice. Y descendí. Al principio creí que podía mantenerme intacto. Que podía observar sin tocar. Que podía aprender sin alterar nada. Qué ingenuo fui. Este mundo no permite distancia. Se te mete dentro. Se adhiere a lo que eres, y lo cambia. Lo supe la primera vez que sentí algo que no debía existir en mí. No fue dolor. No fue miedo. Fue necesidad. Y con ella vino el error. Intenté registrarlo. Entenderlo. Contenerlo. Por eso construí esto. No como monumento. No como templo. Sino como advertencia. Cada pared, cada superficie, cada fragmento de piedra, lleva lo mismo porque no puedo dejar de repetirlo. Porque si dejo de hacerlo, siento que lo olvido, y si lo olvido, volvería a hacerlo. Perdón, perdón, mil perdones. Las palabras no bastan. Nunca bastan. Las escribo con lo que queda de mí, una y otra vez, esperando que alguien, algún día, entienda que esto no debe ser encontrado. Que esto no debe ser comprendido. Que lo que hice, no debe repetirse. Pero ya es tarde incluso para eso. Porque mientras escribo, puedo sentirlo. No afuera, no en el mundo, sino dentro de lo que dejé atrás. Creciendo, esperando. Y si alguien está leyendo esto, si tus ojos están recorriendo estas palabras que intenté enterrar en piedra, entonces ya fallé otra vez. Perdón, mil perdones. No fui expulsado. Durante mucho tiempo observé a los humanos desde lo alto. No sé cuánto tiempo fue, allá arriba eso no importa. Solo sé que los veía constantemente. Los veía vivir, equivocarse, caer, lastimarse entre ustedes, y aún así seguir. No lo entendía. ¿Por qué continuar, si todo termina? ¿Por qué sentir, si eso los destruye? Intenté ignorarlo. Pensé que solo era algo pasajero, pero no lo fue. Mientras más los observaba, más quería entenderlos. No desde lejos, desde dentro. Quería saber qué era sentir como ustedes. Quería saber por qué no se detenían, incluso cuando el dolor era evidente. Esa idea creció, no de golpe, sino poco a poco, hasta que dejó de ser una duda, y se convirtió en una decisión. Descender. No hubo advertencias. No hubo castigo. Nadie me detuvo. Simplemente, lo hice. Y en el momento en que toqué este mundo, todo cambió. Sentí peso por primera vez. Mi cuerpo ya no era solo existencia, ahora ocupaba espacio. El aire entraba en mí, y salía. El tiempo avanzaba, y yo podía notarlo. Era extraño. Pero no era lo peor. Lo peor vino después. Al principio fue algo pequeño. Una sensación nueva, difícil de explicar. No era dolor. No era miedo. Era algo más. Era deseo. Y con eso, todo cambió. Porque ya no estaba observando. Ya estaba siendo parte. Intenté mantener distancia. Intenté recordar lo que era antes. Pero este mundo no permite eso. Te cambia. Se queda contigo. Y poco a poco, te transforma en algo distinto. Ese fue el verdadero momento en que caí. No cuando descendí. Sino cuando quise sentir. Porque desde ese instante, ya no había forma de volver atrás. Intenté mantenerme lejos. Al inicio solo observaba, como lo había hecho siempre. Caminaba entre ustedes sin ser visto, aprendiendo sus costumbres, sus rutinas, sus formas de hablar. Me decía a mí mismo que eso era suficiente. Pero entonces la encontré. Fue al final de un día. El sol estaba descendiendo y el mundo se volvía más silencioso. Ella estaba sola, sentada sobre la tierra, mirando hacia el cielo, hacia el mismo lugar del que yo había venido. No hacía nada más. Solo miraba. Eso fue lo primero que me detuvo. Regresé al día siguiente. No por accidente. La busqué. Estaba ahí otra vez, en el mismo lugar. Esta vez hablaba, pero no con otra persona. Decía cosas en voz baja, como si alguien pudiera escucharla desde arriba. No entendí todo lo que decía, pero entendí suficiente. Pedía respuestas. Pedía algo que no llegaba. Y por primera vez, sentí algo extraño al escuchar a un humano. No era curiosidad. Era cercanía. Seguí regresando. Días enteros, observándola desde lejos. Aprendiendo sus movimientos, sus gestos, la forma en que reaccionaba al mundo. Poco a poco, dejé de mirar a los demás.
Solo la miraba a ella, hasta que cometí el siguiente error. Me dejé ver. No fue planeado. Solo, dejé de ocultarme. Ella me notó. Al principio se quedó inmóvil. No gritó. No corrió. Solo me observó, con duda, pero también con algo más. No sabía lo que yo era, pero tampoco me rechazó. Eso fue suficiente. Me acerqué más con el tiempo. No de golpe. Poco a poco. Como ustedes lo hacen. Primero distancia, luego palabras simples, después presencia. Ella hablaba, y yo aprendía a responder. No como humano, no del todo, pero lo suficiente para que pudiera entenderme. Y lo hizo. Eso fue lo que cambió todo, porque en lugar de temerme, me aceptó. Y con eso, la distancia desapareció. Comencé a quedarme más tiempo del que debía. Ya no observaba desde lejos. Estaba ahí, a su lado. Escuchando. Respondiendo. Sintiendo. Sí, sintiendo. Lo que antes era ajeno, ahora era constante. Quería estar ahí. Quería volver. Quería permanecer. Y entonces entendí lo que estaba pasando dentro de mí. Ya no era curiosidad. Era deseo. No sabía cómo detenerlo. No existía antes. No tenía forma de controlarlo. Solo crecía, cada vez más fuerte, cada vez más presente. Y ella también cambió. Ya no miraba al cielo como antes. Ahora me miraba a mí. Esa noche no fue un accidente. Fue la consecuencia de todo. De cada día que regresé. De cada palabra que compartimos. De cada momento en que ignoré lo que ya sabía. Cuando ocurrió, el mundo se detuvo. El viento dejó de moverse. Los sonidos desaparecieron. El entorno quedó en un silencio imposible. Porque lo que estaba pasando, no debía pasar. No era humano. No era divino. Era algo más. Algo que no tenía lugar. Y en ese instante, lo sentí. Algo salió de mí, y pasó a ella. No como una acción normal, sino como una transferencia. Como si una parte de lo que yo era, hubiera cruzado un límite que no debía existir. Cuando terminó, todo volvió. El sonido, el aire, el tiempo. Pero ya era tarde. Ella no era la misma. Y yo ya no podía negar lo que había hecho. Porque dentro de ella, algo había comenzado. Algo que no pertenecía a este mundo. Y esta vez, yo sabía que no iba a detenerse. Al principio, pensé que todo había terminado esa noche. Me equivoqué. Los cambios comenzaron casi de inmediato. Ella empezó a debilitarse. No como una enfermedad común. No era algo que avanzara poco a poco de forma normal. Era diferente. Su cuerpo no sabía cómo reaccionar a lo que llevaba dentro. Tenía fiebre constante. Su respiración se volvía irregular. A veces despertaba confundida, como si no recordara dónde estaba. Pero lo peor, no era eso. Era lo que sentía a su alrededor. Las personas que se acercaban a ella empezaban a cambiar. No físicamente al inicio, sino por dentro. Se volvían inquietos. Callados, como si algo los estuviera presionando desde el interior. Algunos comenzaban a decir cosas extrañas. Frases cortas. Palabras sueltas. Perdón, no sabían por qué lo decían. Solo lo repetían. Yo lo entendí antes que nadie. No era una enfermedad. Era algo que se estaba extendiendo. Algo que había nacido esa noche. Dentro de ella, el crecimiento no era normal. No seguía el tiempo humano. Era más rápido, más agresivo. Su cuerpo cambiaba para adaptarse, pero no podía soportarlo. Había momentos en los que su piel parecía arder, como si algo dentro de ella estuviera empujando para salir. Y aún así, seguía viva. Eso fue lo que me hizo entender la verdad. No estaba creando vida. Estaba creando una forma de propagación. Algo que no necesitaba nacer completamente para empezar a existir en otros. Un día, uno de los que había estado cerca de ella regresó. No era el mismo. Sus movimientos eran lentos. Su mirada, vacía. Y repetía lo mismo, una y otra vez. Perdón, perdón, mil perdones, no recordaba quién era. No respondía a su nombre. Solo caminaba, buscando a otros. Buscando acercarse. Buscando transmitirlo. Ahí lo comprendí todo. Lo que estaba dentro de ella no era solo una creación. Era una grieta. Algo que usaba a los humanos como medio. Que pasaba de uno a otro, no por violencia, sino por cercanía. Por contacto. Por presencia. Y mientras más personas estaban cerca, más rápido crecía. Regresé con ella. Ya casi no hablaba. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no me veían como antes. Aún así, sus labios se movieron. Y por primera vez, fue consciente de algo. Algo está mal, fue lo último que dijo con claridad. Después, empezó a repetirlo también. Perdón, perdón, mil perdones, y yo ya no podía hacer nada, porque lo que había comenzado dentro de ella ya no le pertenecía. Ya no me pertenecía. Ahora estaba en todos. La plaga se expandió más rápido que el viento.
Vi cómo las personas dejaban de ser quienes eran. Sus ojos, que antes tenían brillo, ahora son huecos, lechosos, sin reconocimiento alguno. Sus voces ya no forman palabras, no tienen sentido, solo queda una, repetida como un mantra enfermo, como un lamento que sale de sus gargantas destrozadas. Perdón, perdón, mil perdones. Al principio se acercaban entre ellos con los brazos extendidos, y uno pensaría que buscaban ayuda, que buscaban consuelo. Pero no. Algo visceral, algo oscuro los empujaba desde dentro. Se tocaban, y luego se aferraban con fuerza. Demasiada fuerza. Sus dedos se clavaban en la carne ajena, arrancando jirones de piel y músculo. Caían al suelo juntos, enredándose como serpientes, luchando sin entender por qué, pero obedeciendo a un hambre que no era de comida, era de destrucción. Sus movimientos eran torpes, desesperados, como si sus propios cuerpos ya no les pertenecieran, como si fueran marionetas de su propia desgracia. Y entonces comenzó la carnicería. Se mordían, se desgarraban, se comían entre ellos. La sangre brotaba en chorros calientes, tiñendo el asfalto de un rojo oscuro y pegajoso. Se arrancaban las mandíbulas, se comían las tripas mientras la víctima aún respiraba, mientras sus ojos se llenaban de terror. Pero lo más horrendo, lo que me heló la sangre que ya no corre por mis venas, es que mientras lo hacían, mientras se devoraban vivos, destrozándose pedazo a pedazo, seguían pidiendo perdón. Perdón, perdón, una y otra vez. Como si en lo más profundo de su ser, en ese último rincón de conciencia que el virus no pudo apagar, supieran que lo que hacían estaba mal, que era antinatural, que era un pecado contra la vida misma, pero no pudieran evitarlo. Estaban condenados a matar y a sentirse culpables al mismo tiempo. Una tortura infinita. Yo lo vi todo. Cada momento. Cada error multiplicándose frente a mí. Cada grito ahogado en sangre. Y entendí la verdad terrible. Esto ya no era una creación. Era una condena. No los estaba matando simplemente. Los estaba dejando atrapados en algo peor que la muerte. Un estado donde la razón se pudrió, donde el amor se volvió canibalismo, y donde solo quedaba una cosa viva en ellos: la culpa. El peso de todo ello me golpeó como un martillo divino. Mis rodillas chocaron contra el suelo de piedra, cediendo ante una carga que no puedo soportar. Miré hacia el cielo, hacia las estrellas que ya no me reconocen, hacia el hogar del que fui expulsado y al que ya no puedo regresar. Y hablé. Mi voz no era la potente voz de la luz que solía tener. Era débil. Rota. Quebradiza como cristal viejo. Perdón, no fue solo una palabra. Fue un grito desgarrador. Mil perdones, lo dije por mí. Por haber sido débil. Por haber desobedecido. Pero también lo dije por ellos. Por esta raza que yo amé y que yo destruí con un solo acto de pasión. Perdóname, Padre, susurré hacia el vacío, llorando lágrimas que ya no son de agua, sino de ceniza. Perdóname, mi Dios, yo rompí el sello. Yo traje la oscuridad. Me incliné hasta que mi frente tocó el suelo frío y manchado. Perdónenme, rogué a la humanidad que se moría abajo, a los cadáveres que aún se movían. Los amaba, y los maté. Lo siento tanto, pero no hubo respuesta. No hubo trueno, no hubo voz celestial, no hubo perdón. Solo el eco de sus voces. Miles, millones de ellas, repitiendo lo mismo. Siempre lo mismo. Perdón, perdón, entonces lo entendí con una claridad aterradora. Mis palabras no eran diferentes a las suyas. Yo también había quedado atrapado. Porque esto era lo único que había dejado en el mundo. Un lugar donde ya nadie podía hacer otra cosa, más que pedir perdón. Una y otra vez. Sin fin.